Señor, tomen su lugar, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Acompáñeme allí, por favor. Vamos a darle lectura. Y ahorita le voy a contar una pequeña historia. Saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Dice 2 de Timoteo 3:17, 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, parejos, ahora sí, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. No, dije parejos. 1, 2, 3. Éramos menores de 15. Cuando jugábamos fútbol, en esa época de mi vida jugábamos en 3 fuerzas. La infantil A, más bien en la infantil B, la juvenil y una segunda fuerza. El mismo equipo, todos menores de 15 años, así que jugábamos entre semana, los sábados y los domingos. Como es lógico, y con esa edad, pues algunos ya habían crecido, otros estábamos en desarrollo, no teníamos la estatura ni el colmillo de los que jugaban en segunda fuerza, pero logramos hacer un equipo muy compacto allá en la tierra de Dios, en la Carolina. Y sí, y fuimos avanzando. Hubo una temporada en donde en el torneo de la infantil B, la cosa es que era así, seguidito, ¿no? Fuimos campeones. No nos la creíamos. Después fuimos campeones en la que sigue. ¿Qué dije? Infantil B, y luego en la juvenil fuimos campeones. Pero había un torneo que era de segunda fuerza, y en segunda fuerza los jugadores no tienen edad, es libre, una segunda libre. Entonces, pues había, para nosotros en ese tiempo decíamos, no, es que ya juegan señores, 35, 40 años. Ahora digo, eran unos chamacos, en realidad. Pero ya eran de más edad, entonces teníamos un poco de temor. Casualmente, esa misma temporada llegamos a la final de segunda fuerza, y además el equipo contra el que íbamos a jugar era el mejor del torneo y de varios torneos. Se llamaba el Plan de Ayala, por allá de Altavista, y tenía pues buena fama, y sí, la verdad sí la hacía. Entonces, pues teníamos ese temor, la edad, como que todo estaba en contra. Y Miguel, que era nuestro entrenador, por cierto, no sé si viva, nos dijo una cosa. Miguel nos dijo: a ver, chicos, el balón sigue siendo el mismo. Ellos pueden tener más velocidad, pueden ser más fuertes corporalmente, pueden ser más hábiles con el balón, pero el balón rueda igualito para ellos que para nosotros. Entonces, eso no ha cambiado. ¿Por qué le platico esto? Porque uno de los fundamentos para ganar un partido de fútbol es entender muy firmemente lo básico. Y en este sentido, pues el entrenador nos dijo: el balón es el mismo para todos, rueda igual. El asunto es que lo rueden como lo han rodado en las otras finales. ¿Está de acuerdo con eso? Dile al que está a tu lado: el balón seguía siendo el mismo. Y lo mismo es en la vida cristiana. Por eso, esta mañana, con ese mismo espíritu de victoria, con ese mismo espíritu de enjundia, quiero levantar este libro con tapas de cuero y con hojas
que tienen páginas muy finas como capas de cebolla, y les digo, damas y caballeros, esto es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Esto es la Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? Entonces dile al que está a tu lado, por si no sabías, esto es la Biblia. Dile, si no tienes una, te voy a comprar una a la salida. ¿Por qué a algunas personas parece que les va bien? ¿Por qué a algunas personas parece que son bendecidas, prosperan, avanzan, crecen, tienen una buena vida? ¿Y por qué otras no? Si el balón, si la Biblia es la misma. ¿Es la misma o no es la misma? Mi Biblia y su Biblia es la misma. La que tiene a su lado es la misma Biblia. Entonces, ¿por qué de repente tenemos ese tipo de circunstancias o de pensamientos? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan esencial entender lo que es básico? Hoy recuerde que estamos dentro de la serie de las 10 enseñanzas claves del cristianismo. El primero fue Dios. Segundo, Dios personal. Tercero, salvación. Hoy quiero hablar, como ya se dieron cuenta, de la Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo conozco a Dios y su plan para mi vida? Es muy importante esto. Mire, saber con confianza que este libro en realidad es la palabra de Dios, que contiene toda la verdad y la voluntad divina para nuestras vidas, y además saber cómo leerla y entenderla por nosotros mismos es tan básico para la vida cristiana, como una pelota en el fútbol. ¿Cuántos jugaban fútbol? ¿Sí? Ok. ¿Y cuántos juegan fútbol? Híjole, ya bajó bastante el porcentaje, ¿eh? A ver, Pablo, ¿levantaste la mano? Ok, vamos a jugar fútbol. Imagine que yo le digo, vamos a jugar fútbol. Pablo, ¿juegas fútbol? ¿Jugamos fútbol? Sale, tú de aquel lado, esa es tu portería, de ahí para allá, y esta es mi portería. ¿Estás listo? ¿Alguien quiere ser el árbitro? Manuel, ¿tú jugabas? Ok, gracias. Adelante, tú eres el árbitro. Pues, si eres ok. ¿El que escupa primero o qué? Ok. Tú eres el árbitro. Ok. Pues arranca el partido, ¿no? Pues ya. Sale. A ver, espérense, ¿quién es el árbitro? ¿Ustedes o él? Dale. Va. ¿De quién fue el gol? Sale. Échale. Ok. La paré. ¿No viste que la paré? Ok. Somos una bola de locos aquí jugando fútbol. ¿Sí o no? ¿Dónde está la pelota? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está el silbato del árbitro? ¿Las tarjetas con las que me iba a expulsar? Todo fue imaginativo. La Biblia, la vida cristiana sin Biblia es esto, una cosa de locos. Nos estamos haciendo los locos si no tenemos Biblia, si no leemos Biblia, si no aprendemos Biblia. Puede decir aquí,
Gracias. A ver si es cierto mañana en el partido. Ah, no, es hoy en la tarde, ¿no? Vas. La Biblia es la palabra de Dios. Así que si no lees la Biblia, si no tienes Biblia, si te da flojera la Biblia, si no buscas, inquieres en la palabra, si no escudriñas en la palabra, estamos siendo cristianos como este partido de fútbol que acabamos de presenciar. No tiene sentido. Por eso mi entrenador nos dijo, la pelota es la misma, rueda igual para ellos que para nosotros. El punto entonces básico del fútbol, para que exista fútbol, es un balón. Para que usted sea cristiano, necesita una Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, la Biblia es la palabra de Dios. Así que en lugar de estar orando, si todavía no tienes Biblia, en lugar de estar orando por el iPhone nuevo, por el nuevo celular, por un nuevo carro, por lo que sea, ahorra para comprarte una Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Porque en la Biblia tenemos que conocer asuntos tan importantes como, fíjese, ¿quién es el único Dios verdadero? ¿Será eso importante? Claro. Temas como el amor de Dios por nosotros. ¿A cuánto les gusta que Dios los ama? ¿Y cómo sabes que te ama si nunca has leído que te ama o nunca has investigado que te ama o de qué manera nos ama? En la Biblia encontramos temas como nuestro nacimiento en pecado y finalmente esa separación de Dios. Eso es terrible, pero está escrito en la Biblia. Pero también ahí mismo encontramos el pago que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí para restaurar esa relación que usted y yo habíamos perdido. Ahí mismo encontramos la manera de vivir una vida exitosa y productiva. Ahí, en la Biblia. Ahí encontramos la verdad sobre el futuro. No necesitas una bola de cristal ni a un vidente para saber el futuro. Está escrito. Y está escrito tu futuro, pero también está escrito el futuro de toda la humanidad, esa redención final del hombre por parte de Dios. Así que la Biblia tiene estos temas y tiene las respuestas a todas tus preguntas, absolutamente. Pero no solo eso, sí que nos invita a creerla, nos invita a aceptarla en una gran cantidad de temas. La Biblia prácticamente habla de todo, absolutamente de todo, de ciencia, de poesía, de historia, de lo que usted quiera, la Biblia habla. Creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y tiene derecho a normar mi creencia y mi conducta. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Tenemos un dicho en esta casa y es que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Dígalo conmigo, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Quiere decir que la Biblia es la autoridad más alta para regir nuestras vidas. Obviamente, el Señor Jesucristo, pero la Biblia es su palabra. Cuando decimos ¿qué dice el Señor? ¿Qué significa? Ir a la Escritura, investigar acerca del tema y entonces lo que diga el Señor es la última palabra. No es lo que yo crea, no es lo que otros dicen, no es lo que yo me imagine, no es lo que dijo mi abuelita, no es lo que dice mi comadre, sino el Señor. ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios? Entonces, mire, si usted y yo creemos que este libro de libros proviene de Dios, en realidad tenemos que concederle el derecho, déjeme decirlo así, legal, el derecho legal de guiar nuestras vidas. Dios nos dio un libre albedrío.
¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Nos dio un libre albedrío, y ese libre albedrío tiene que ver con que usted y yo somos ciudadanos del reino y que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Tales decisiones tienen que ver con obedecer o no obedecer. Es muy simple. Obedecer la palabra o no obedecer la palabra. Es muy simple. Y entonces esa decisión se llama libre albedrío. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios le había dado su palabra. No es que años, digo, es que se hicieron mexicanos o alemanes o ascendencia. Entonces, lo que rige nuestra vida cotidiana es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Por cierto, hay que estar orando, porque muchos de ustedes les dieron el voto total a un solo partido y entonces hoy quieren hacer lo que se les pega la gana con esa Constitución para reformar todo. Y digo muchos de ustedes porque yo no. Y se los dije. Y entonces la Constitución rige toda la vida de la comunidad. Si alguien se sale de ese asunto, entonces esa ley está determinando algo, una consecuencia. Puede ser una multa, puede ser cárcel, puede ser muchas cosas, depende de qué sea el asunto. La Biblia, para usted y para mí, es nuestra Constitución, porque usted y yo tenemos doble compromiso. Somos mexicanos y todos al grito de guerra, pero principalmente somos ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Hay algún ciudadano aquí? Ok, muéstreme su pasaporte. Ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? Usted no puede entrar a otro país si no tiene un pasaporte, un permiso expedido por su gobierno para salir y regresar a su país. Y en la otra nación también tiene que pagar para que lo dejen entrar. Somos ciudadanos. Y como ciudadanos entonces yo tengo que conocer lo que dice mi Constitución. Como ciudadanos mexicanos tenemos que conocer lo que está diciendo la Constitución, qué es lo que quieren cambiar, por qué quieren hacer esto, por qué quieren hacer lo otro, porque finalmente nos va a afectar a nosotros y a todas nuestras generaciones. Y exactamente es lo mismo con la palabra de Dios en lo espiritual. Si es mi Constitución, entonces tengo que entender que tiene el derecho legal en mi vida. ¿Cuántos aceptan eso? Tiene el derecho legal en mi vida, porque esta es la Constitución de mi país, de mi patria celestial. Es la Constitución, y no es cualquier Constitución, porque además es la palabra del Señor. Entonces quiero enseñarle esta mañana 3 grandes conceptos que usted y yo necesitamos entender para poder decidir por nosotros mismos. Yo no le puedo imponer esta Constitución. Aquí en este país, o usted se sujeta a la Constitución del país o lo meten al bote, ¿cierto o no? Por eso es importante saber qué votan, qué leyes van a hacer o cuáles quieren modificar. Es importante porque nos afecta a todos. Pero en este país y en otro país donde haya una legalidad, entonces si no se sujeta a esas leyes, está expuesto a una sanción. ¿Ok? En el reino de Dios, Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan sabio, que Él no quiere ciudadanos a fuerza. Nos dio libre albedrío. Así que yo no le puedo imponer la Biblia, la Constitución, y agarrarlo a bibliazos cuando usted no haga algo bien. Dile que está a tu lado. Te lo dije. Porque a veces cuando alguien no hace algo bien, lo agarramos a bibliazos como si eso fuera a hacer que esa persona aceptara. Aquí el punto es importante, por eso venimos reflexionando. Necesitamos entenderla para poder decidir. Estos 3 conceptos que le voy a dar, es importante entenderlos para poder decidir por nosotros mismos
si pensamos que este libro proviene de Dios. Y si proviene de Dios, entonces no hay vuelta de hoja. Porque si proviene de Dios, si es la palabra de Dios, no tengo opción. Si quiero caminar como un ciudadano del reino de Dios. Entonces, primer concepto. Ya lo leímos en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, ya se la aprendió, lo leímos 3 veces, 1, 2, 3. Toda la escritura es, ok, ahí déjemela. Toda la escritura es inspirada por Dios. Primer concepto, es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? La palabra theopneustos del griego es la misma palabra empleada para traducir la palabra hebrea original al griego de lo que Dios hizo cuando formó al hombre en Génesis capítulo 2 versículo 7. Vaya conmigo a Génesis 2:7. Recuerde que el Señor tomó barro, tomó polvo y entonces comenzó a formar al ser humano. Y el ser humano fue hecho con las manos de Dios, pero no era un ser viviente, no tenía vida, era inerte hasta que ocurrió esto. ¿Ya lo tiene? Leemos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. Cuando encontramos la palabra theopneustos en griego, es la misma palabra o es equivalente en el hebreo precisamente para sopló. Quiere decir entonces que la Biblia, de una forma llana, de una forma simple, cuando dice Timoteo es inspirada, quiere decir que Dios sopló. Haga esto. Ahora, espéreme. Aguante 5 minutos ahí. ¿Se puede? No. ¿Qué es lo automático? Ok. Inspira y automáticamente sopla. Ese es el concepto. Dios tomó de sí mismo, hizo al hombre. Su palabra es exactamente la misma naturaleza que cuando hizo al hombre. Es inspirada. ¿Cómo? Vamos a ir para allá. Solo quiero que vaya conmigo a confirmar esto. El escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios ¿es qué? Es viva. La palabra de Dios es viva. Este no es un libro cualquiera. Usted no puede tratar este libro como cualquier otro libro. Usted no puede botar este libro por donde sea como cualquier otro libro. Como usted trate su Biblia es como usted tiene su relación con Dios. Ahorita todos la van a esconder que está toda rota, rayada. A mí me gusta subrayar mi Biblia. Tengo una guardada que está toda subrayada, entonces ya volví a empezar con otra para seguir subrayando. Ciertamente es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces ¿a quién representa? A Dios. De repente aquí se dan cosas. ¿Me puedes dar esto? No, porque fíjate, es que dijo el pastor. Ah, bueno, sí. Yo ni dije nada, pero ya con que digan eso, ya entonces dijo, entonces se supone una autorización. ¿Estamos acá? Entonces, si en algo tan simple ese concepto lo podemos entender, tenemos que entenderlo en la Biblia. Dios dijo y lo que dijo está escrito. Vamos a ver cómo es que esto se desarrolló, pero quiero que entendamos este concepto muy importante. Recuerde que estas enseñanzas son clave para nuestro cristianismo. Entonces, no puedo tratar a la Biblia como cualquier otro libro, porque es un libro sagrado. No, déjeme quitarle el
No está bien eso. Es el libro sagrado, porque es la palabra de Dios. Entonces dice Hebreos 4:12, ahora sí, 1, 2, 3, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Piense en usted como todo eso que dice ahí. La Biblia es una espada que cuando sale la espada, corta cuando entra, corta cuando sale, pero además nos separa. Fíjese bien, corta el alma. ¿Qué es el alma? Nuestros pensamientos y sentimientos. Pone el alma aquí. Corta el espíritu. El alma pone el espíritu aparte. Y luego el cuerpo. Pero lo hace específicamente con coyunturas. Lo más profundo que usted y yo tenemos son el tuétano dentro de los huesos. Pero además hay algo más profundo todavía que tiene que ver con pensamientos y las intenciones del corazón. En completo usted y yo el corazón es engañoso, nos puede engañar, nuestros pensamientos, las tradiciones, lo que dicen otros, nos podemos engañar. Entonces lo que hace la palabra es desenvaina el Señor, saca su espada y como cebolla nos agarra y nos disecciona. Y entonces dice, no se puede mezclar tus sentimientos con tu cuerpo, no se puede mezclar esto con lo otro, tienes que ver por cada asunto, y la única manera de analizarlo bien, sin engaños, es por la palabra. Eso significa. Y entonces nos separa. Cierto que somos un todo, pero finalmente todo lo que usted y yo somos a veces es engañoso. Eso es lo que hace la Escritura, y por eso es tan importante leer la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Okay. ¿Cuántos van a leer la palabra de Dios? ¿Cuántos seguirán leyendo la palabra de Dios? Algunos libros son inspiradores. Yo he leído en mi vida algunos libros y como que avivan algo en nosotros. El primer libro que leí, recuerdo que fue El Principito. Tal vez es la misma experiencia para muchos. Me inspiró La Rosa, El Principito, El Aviador, todo esto. Pero de ahí en adelante he seguido leyendo algunos libros de Gabriel García Márquez, de Octavio Paz, de Milán Kundera, algunos otros libros que son inspiradores. Tuve la desfachatez de leer un día hasta uno de Paulo Coelho. Luego les explico por qué. Pero son inspiradores. Simple y sencillamente son inspiradores. Pero la Biblia también es inspiradora. La Biblia también nos inspira de una manera muy eficaz. Pero escuche, decir que es inspirada por Dios significa mucho más. Porque cualquier otro libro que es inspirador es el pensamiento, el sentimiento, la experiencia de una persona, como tú y como yo. Pero decir que la Biblia es inspirada por Dios significa no solamente que Dios dictó, como lo voy a explicar más adelante, significa que esta Biblia en sí misma tiene al Espíritu de Dios. ¿Cómo? A través de las palabras que dice. No estoy enseñando doctrinalmente que aquí vino el Espíritu y dice, no. A través de las palabras que dice, porque es el pensamiento de Dios. Escuche, si la Escritura discierne nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para ponerlo en 3 secciones, pero también nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, es exactamente lo que Dios puso aquí. Sus pensamientos, sus sentimientos, su mismo cuerpo. Cristo fue a la cruz a morir por usted y por mí, pero no lo sabemos hasta que lo leemos, pero no lo entendemos hasta que nos lo revela. Él puso aquí todo. Y entonces podemos saber que Dios nos provee, que Dios nos bendice, que Dios nos ama, que Dios nos defiende, que no hay enemigo grande ni pequeño que pueda hacer algo contra nuestro Dios, que Dios va a cumplir todas sus promesas en el nombre de Jesús.
Eso lo podemos encontrar acá. Así que este libro es un organismo viviente. ¿Quiere vida? Lea la Biblia. ¿Quiere prosperidad? Lea la Biblia. ¿Quiere sanidad? Lea la Biblia. ¿Quiere ser una persona que avanza, que crece, que establece el reino? Lea la Biblia. ¿Qué quiere ser? Lo que quiera hacer, lee la Biblia. Y entonces Dios lo hará. Porque Él lo sabe todo, Él lo puede todo, Él lo tiene todo, Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, de las montañas, de las aves. ¿Quieres ir a la playa? Es que algo tan simple como descansar o tener vacaciones, ese tipo de cosas, Dios te dice cómo. ¿Cuántos dicen amén? No sé si la cara que me están poniendo es de que no he leído la Biblia o de está usted loco, pastor. ¿Qué significa esto y cómo se formó la Biblia? Primero, no cayó del cielo, porque al pensar que es un libro sagrado podríamos pensar que un día se abrió el cielo y del cielo cayó un libro y entonces ahí ya estaba todo escrito para poder decir que era la palabra de Dios. No llegó de esa manera. Llegó a nosotros a lo largo de mucho tiempo mediante la supervisión de Dios en 4 fases. Diga conmigo 4 fases. Estoy en el primer concepto todavía, no he ido al segundo concepto. Estoy hablando de que la Biblia es inspirada por Dios, o sea, soplada por Dios. ¿Cuáles son esas 4 fases en que Dios sopló? Ok, fase número 1, revelación. Revelación. ¿A qué se refiere revelación? Revelación se refiere a la decisión continua de Dios, porque es de parte de Él la decisión de revelarse a nosotros. Pablo dice que por medio de la naturaleza Dios se revela externamente a todas las personas. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ojo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primera fase que tiene que ver con esto es la revelación de Dios. Y Dios lo hace de manera externa. Todas las personas al ver el cielo, al ver la majestuosidad del mar, al ver un paisaje maravilloso, tendría que entender de manera casi natural, porque somos soplados por Dios, que hay alguien que hizo todo eso tan hermoso. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted llega a una casa y lo primero que hace es tropezarse con el perro, luego se tropieza con las chanclas, con los zapatos tirados ahí, está un tiradero en la mesa, está la cama extendida, lo que usted dice, híjole, aquí parece que no vive nadie, ¿cierto? Aquí no vive nadie, está un desorden en todo esto. ¿Alguien vive en tu casa? Pero cuando usted llega a una casa y encuentra ordenado, limpio, organizado, hay comida, o sea, bien, como debe ser una casa, ¿usted qué dice? ¿Qué dice? Usted dice, buenas tardes, ¿hay alguien aquí? Porque se nota que alguien vive allí, ¿es cierto? Si usted entra en una casa en donde está todo lagañoso, usted dice, pues aquí no ha de haber nadie, y desde hace meses. Yo también se me zafó esto. Entonces, cuando usted y yo vemos el cielo, las estrellas, la luna, el sol, cómo el mar llega hasta un límite y cómo después de ese límite no se sale hasta que Dios manda un juicio y Él lo hace,
cómo vemos la luna que por la noche se enciende y cómo vemos que el sol por el día, por la mañana calienta, cómo vemos que los polos están en los polos, qué profundo, y entonces tiene hielo y cada ecosistema es tan perfecto, y no solamente a nivel externo ocular, sino molecularmente. Usted y yo somos un montón de células de manera increíblemente organizada. Entonces usted y yo decimos, no podemos decir aquí no hay Dios, aquí no vive nadie. Tanta tecnología, déjeme decirlo así, porque si a usted le gusta la tecnología como a mí, entonces usted va a analizar que jamás el hombre va a poder alcanzar tecnológicamente a Dios en nosotros. Fíjese, entonces tenemos que decir, Dios se ha revelado. Una persona que dice, no, yo no creo en Dios, Dios no existe, es ciego y es necio, porque entonces no está viendo todo lo que ha sido hecho. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una persona cuando llegue delante de Dios no puede decir, nunca supe que tú existías, aún aquellas personas que no han sido alcanzadas, porque externamente tenemos que darnos cuenta que en esta casa tan majestuosa alguien vive. Cristo vive. También Dios se revela a sí mismo a todos de manera internamente por medio de nuestra conciencia. Ahí mismo el apóstol Pablo a los romanos les explicaba en el capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, volvemos otra vez al asunto de la Constitución, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ojo con el concepto. O sea, no conocían lo que dice la Escritura, pero sabían que hacer esto es malo. No habían leído la Biblia, pero sabían que matar a una persona era malo, por ejemplo. Son ley para sí mismos. Y en el siguiente versículo lo aclara. Dice el 15, ayúdeme, 1, 2, 3. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, Dios se revela internamente. Un niño sabe cuando está haciendo una travesura y no lo justifique. Él sabe cuando se está portando mal y no diga, ay, es que es chiquito. No, él sabe, es mañoso. Sabe cuándo tirarse al piso y revolcarse para que le hagan caso. Sabe cuándo llorar para que le pongan atención. Sabe. Nosotros sabemos. No necesitamos que alguien nos diga lo que es bueno y lo que es malo, porque está escrito aquí. Tenemos una conciencia. ¿Cómo dije? Una conciencia. Entonces, el sentido del bien y del mal, e incluso la existencia de Dios mismo, están escritos en el código de nuestra conciencia. Vuelvo al punto de aquellos que dicen que Dios no existe, o que piensan que no hay nadie en esta casa llamada tierra, o que nadie hizo el universo, que solamente fue una casualidad. Vuelvo a ese punto. Cuando alguien dice que no cree en Dios, simplemente están pasando dos cosas. Uno, lo niega, porque su conciencia le dice que hay Dios. Y número dos, no quiere creer en Dios, porque sabe que si cree en Dios tiene que leer su código, y si lee su código entonces tiene que portarse como dice allí, y no quiere eso. Entonces, más fácil, Dios no existe. ¿No existe? ¿O se está haciendo el loco? Como cuando jugábamos fútbol. Pero no solamente aquellas personas que dicen que Dios no existe. A veces hay cristianos que juegan fútbol sin pelota. ¿Por qué?
Porque no queremos leer lo que dice. Porque si leo lo que dice y lo entiendo, entonces ya no tengo escapatoria. Pero tu conciencia está allí. Hay mucho silencio en la sala. Dios también se revela por medio de una persona concreta, en un modo concreto, con un mensaje concreto. Algo que Dios tiene que comunicar de sí mismo. Por ejemplo, ¿se acuerda de María y de José? María fue visitada por un ángel porque el Espíritu Santo vino sobre ella y entonces puso en ella al Hijo de Dios. Pero José, y María no entendía cómo era eso, vino un ángel y le dijo: el hijo que está en tu vientre va a ser la bendición del mundo, la salvación del mundo. Pero José, que estaba desposado con ella, pues ya le había dado el anillo de matrimonio, ya habían dicho nos vamos a casar, y de repente resulta que la señorita estaba embarazada. Sí, véalo de manera natural. Y entonces pues, era un desastre el asunto. Entonces tuvo que venir un ángel. Yo hubiera hecho lo mismo hasta que viniera un ángel. Y el ángel vino y le dijo, le explicó un mensaje de Dios directamente. ¿Ok? Entonces Dios se revela por medio de una persona concreta, en un momento concreto, con un mensaje concreto. Esa es la forma, y ponga atención a esto, mediante el cual la revelación de Dios vino a los autores que escribieron los libros de la Biblia. Esa es la forma. Un mensaje concreto, en un momento concreto, con una persona concreta, en circunstancias concretas. Ahora, eso entonces lo entendemos por revelación. Si usted y yo queremos poner una idea de lo que es revelación, entre a un cuarto oscuro y encienda la luz. Cuando estaba oscuro, veía. Cuando encendió la luz, se iluminó. ¿Ok? Ya tiene el concepto de revelación. Segunda fase. Inspiración. Ya lo expliqué un poco y tiene que ver con que Dios reveló, con que Dios sopló su mensaje a personas escogidas para que este mensaje fuera escrito. En el Antiguo Testamento primordialmente a los profetas, aunque hubo otros autores, otras personas que escribieron, pero principalmente a los profetas, y en el Nuevo Testamento principalmente a los apóstoles, aunque Lucas no era apóstol, era médico, pero se juntaba con ellos. ¿Ok? Dios les dio la revelación, y entonces 40 autores durante más de 1400 años para escribir los 66 libros que hoy llamamos la Biblia. Originalmente fueron escritos en pergaminos, eran rollos, grandes rollos donde escribían a mano, se llamaban amanuenses, copistas, tenían un método muy estricto de escribir la ley, pero entonces es así como vino la inspiración. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice la Escritura: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ninguno que escribió en la Biblia escribió lo que pensaba por sí mismo. Y cuando alguien quiere interpretar la Biblia, tampoco puede interpretarla de acuerdo a sus conceptos y preceptos. Tiene que interpretarla de acuerdo a la mente de Cristo, es decir, por medio y a través del Espíritu Santo. Por eso no cualquiera puede leer la Biblia. Necesitamos al Espíritu de Dios. Por eso la Biblia no es un libro para cualquiera, pero tú eres un escogido de Dios. Y dice el versículo 21, ayúdeme, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que vamos teniéndole más respeto. ¿Cuántos dicen amén? Fase número 3. Fase número 3. Estoy apenas en el primer concepto, ¿de acuerdo? Y mi primer concepto, ¿cuál es? Es soplada por Dios, ¿ok? Fase número 3 de este soplo. Transmisión. Transmisión. ¿Qué es la transmisión? Es esa tarea ardua mediante la cual los libros individuales, cada uno de los 66 libros de manera individual, fueron copiados a la escala y el detalle de las obras de arte clásicas. Es decir, los que participaban en este proceso eran tan escrupulosos en el copiado que para asegurar que se mantuviera la autenticidad de estos libros, de estas copias, cuando una sola página a menudo necesitaba meses para poder ser copiada, para poder ser completada, ellos comprobaban su exactitud con la original y entonces veían, y si veían que alguna letra, si veían que alguna posición de una palabra, no solo mal escrita, una posición de una palabra en el pergamino no coincidía con esta, no decían, bueno, vamos a guardarla y luego vemos si la reciclamos. No, lo que hacían ellos era quemarla y volvían a empezar. Aunque ya llevaran 30 días escribiendo una sola página, si no coincidía, volvían a empezar. ¿Estamos acá? Y ellos entonces tenían ese cuidado. Hoy no tenemos ninguna copia original de los rollos originales, pero sí tenemos miles de copias. Si comparamos las copias que tenemos del Nuevo Testamento con un libro más próximo de arte clásico, por ejemplo, la Ilíada de Homero, vamos a encontrar que de la Ilíada de Homero existen 643 copias de ella, antiguas. Pero cuando comparamos la del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que del Nuevo Testamento existen 24,000 copias conocidas, antiguas, todas hechas con esa exactitud. La copia más antigua conocida de la Ilíada es 500 años después de haber sido escrita. La copia del Nuevo Testamento está a menos de 100 años, alrededor de 70 años de haber sido escrita. Quiere decir que cuando Homero escribió la Ilíada y la Odisea, entonces pasaron 500 años y alguien escribió una copia. ¿Por qué le digo esto? Porque en 500 años se pierde mucha información, cambian conceptos, el idioma va cambiando. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Del Nuevo Testamento solo pasaron 70 años. ¿Cuántos se acuerdan de su abuelito? ¿Qué dijo tu abuelito? ¿Tienes frases famosas de tu abuelito? ¿Conceptos de tu abuelito? Ok, 70 años. Las copias del Nuevo Testamento son exactas. Quiere decir entonces que por datos históricos se supone que la Biblia tiene un 99.9% de exactitud. Solo hay 400 palabras del Nuevo Testamento que no son exactas, pero ninguna de esas tiene que ver con doctrina. Todas tienen que ver con un asunto de, por decir, no se decía traste, se decía jícara. ¿Sí me explico? No se decía escalón, se decía peldaño. O sea, no tiene nada que ver con doctrina. Solo 400 palabras. Eso da una exactitud de 99.9% del original. Entonces, vamos viendo que Dios mismo supervisó y cuidó su palabra a través de todos estos años, pero de una manera meticulosa. Además de que ha habido numerosos intentos de desaparecerla. Hoy ya hay otros intentos.
grupos activistas como los feministas ahora dicen que la Biblia es machista porque dicen que Dios es hombre. No han leído San Juan 4:24. ¿Qué dice? Que Dios es espíritu. Pero ok, solo hablan por hablar. Y entonces ahora están haciendo la Biblia gay, la Biblia feminista y puras tonterías. Y se están haciendo acreedores a una sanción increíble que dice Apocalipsis a todos aquellos que le añadan una tilde o una coma a la palabra de Dios. Tiene que orar por ellos para que no vayan al infierno. Yo ya me cansé de orar por ellos. No, no es cierto. Después de una gran cantidad de pruebas, de tiempo, de energía, de guía divina, en el año 400 después de Cristo, casi 370 años, porque acuérdense que Cristo nació antes del 0, antes del 1, ¿ok? Hay un error ahí de calendario, por eso digo aproximadamente 370. Cristo vivió ¿cuántos años? 33. Entonces, aproximadamente 370 años después de la muerte de Cristo, los 66 libros, tal como los conocemos en la actualidad, así, tal como están bajo una misma cubierta, estuvieron por primera vez juntos, pero todos eran a mano, eran amanuenses. Entonces fue hasta 1450. ¿Qué apareció en 1450? La imprenta. Felicidades por las clases de historia. ¿Quién inventó la imprenta? Sí, se la pelean todos, pero finalmente se la atribuyen a Gutenberg. El primer libro impreso fue la Biblia. Y eso porque Gutenberg apostó con los que escribían a mano que él podía sacar más copias de la Biblia más rápidamente y con la misma exactitud que ellos. Y por supuesto ganó. Entonces, un método que se llamaba xilografía lo empleó en la imprenta, y el primer libro escrito en la historia es la Biblia. ¿Estamos acá, mis hermanos? Entonces esa es la tercera fase, la transmisión del soplo. Cuarta fase, la traducción. Traducción es el proceso por el cual la Biblia fue pasada de un idioma a otro, de las copias del hebreo original y del griego original a otros idiomas. Una de las primeras traducciones fieles, exactas, fue al latín y se conoce como la Biblia Sacra Vulgata, la Vulgata de Jerónimo, y de esa Biblia proviene la Reina Valera en español que usted y yo usamos. Por eso en esta iglesia usamos la Reina Valera, porque tiene una traducción más apegada al original del latín y de este a su vez del hebreo y del griego. Entonces quiere una versión, pues sí, complicada para el español que hoy usamos, pero más fiel en todos sus conceptos, la Reina Valera. Aunque ahora hay otras traducciones más fáciles de entender, pero más simples también. Pero lea la Biblia, cualquier traducción que tenga. Entonces, hoy tenemos que entender que desde hace ya muchos años, desde el inicio de la imprenta hasta nuestros días, muchos ministerios comenzaron a trabajar en la traducción. Pero hoy hay ministerios específicamente dedicados a traducir la palabra, llevar la palabra a todo el mundo. La Biblia, llevarla a los 180 millones que se calcula que no tienen las escrituras en sus propios idiomas. Y fíjese que hasta la fecha, solo 513 de los 7,000 lenguajes, no todos son idiomas, por la cantidad de personas que lo hablan, esa es la única diferencia, pero solo 513 de los 7,000 lenguajes en el mundo tiene la Biblia completa en su lengua natal. Así que hay mucho trabajo que hacer todavía con respecto de la Biblia. Usted y yo somos tan privilegiados de poder tener una Biblia en nuestras manos, en nuestro idioma,
tan fiel, tan exacta al original, que es un desperdicio increíble no leerla. Usted no sabe la sangre que ha costado, empezando por la de Jesús. Pero hombres fieles, hombres que dieron su vida para que usted y yo hoy podamos tener la Biblia. Bájenla en su celular, bájenla en la tableta, cómprese una, en fin, haga lo que tenga que hacer. Pero después de investigar los orígenes y el proceso a lo largo de la historia sobre cómo llegó a nosotros la palabra del Señor, muchas millones de personas en el mundo han llegado a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo soy una de ellas. Yo soy una de esas personas. Y entonces, si es la palabra de Dios, tiene derecho sobre mi vida. Y esto me lleva a mi segundo concepto. Mi segundo concepto esta mañana es: la Biblia es autoridad. La Biblia es autoridad, y como es autoridad, tiene derecho a dirigir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque Él es el que inventó la vida. Porque Él es el que dictaminó todos los procesos químicos, biológicos de esta tierra, pero también espirituales en nuestra vida. La Biblia es el manual de vida. Si usted compra una lavadora y no lee el manual, estoy seguro que en 3 meses lo va a echar a perder, tal vez 1 año. Pero nunca se dio cuenta que tenía que desconectar la manguera para que no se oxidara, o cosas así. No sé mucho de lavadoras. O si usted no lee el manual de un carro, va a pensar que solo se le echa gasolina. Entonces se le va a desvielar porque nunca le cambió el aceite, porque nunca le puso agua, anticongelante, líquido de frenos. ¿Me están escuchando, hermanas? La Biblia es el manual de vida. Debido a que es la palabra de Dios, tiene derecho a gobernar la vida de todos los cristianos. Dije todos, no nomás los que dijeron amén, de todos los cristianos. Le voy a decir algo. Cuando usted va a un lugar a cenar o a desayunar, y ese lugar es una mesa y ahí hay buffet, usted puede agarrar de lo que sea, ¿es cierto? De lo que más le gusta. Y entonces comienza con el cafecito, un pancito, frutita con su yogur y su miel, ¿verdad? Y ya que vamos entrando en calor, pues empezamos con unos chilaquilitos con un huevito estrellado, nomás para agarrar cancha. ¿Pablo? ¿Sí? Luego por ahí hay un guisadito, ¿verdad? Que tiene papitas con chorizo, frijolitos refritos, y le vamos avanzando, y sobre todo cuando es buffet y estuvo caro, pues para desquitar, ¿no? Pero finalmente agarramos lo que nos gusta. La Biblia no es buffet. No puedes agarrar la palabra que te guste. No puedes agarrar la palabra que te convenga, porque no es buffet. Dile al que está a tu lado, no es buffet. Tú no puedes obedecer, no puedes escoger qué obedecer y qué no obedecer. No es buffet. Es la palabra de Dios. O tomas todo el libro completo, todo el consejo completo, todo el mensaje de Dios, o no te hagas el loco. ¿Es difícil? ¿Difícil? Fácil. Ya estoy aprendiendo coreano. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Como dijo el viejo, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Los que son de mi edad me entendieron. Era un comercial de Anthony Quinn. No digas la marca. Pero esa es la verdad. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Porque si no necesitáramos al Espíritu de Dios y fuera tan fácil, pues entonces todo el mundo lo haría. Pero necesitamos al autor, al que inspiró
Necesitamos a aquel que sabe por qué está diciendo lo que está diciendo y me está mandando lo que me está mandando. Entonces tengo que aceptar cada palabra de la Biblia. No solo las que me gustan, no solo las que me convienen. Al principio, cuando conocemos al Señor, barajeamos la Biblia como si fueran barajas de la verdad y decimos: Señor, háblame hoy. Tienes que perdonar a tu hermano. A ver, te voy a dar otra oportunidad, Señor. O sea, agarramos lo que nos conviene, pero así no se lee la Biblia. Así no te habla Dios. Dios te habla completo. ¿Quieres la bendición? Obedece. ¿Quieres maldición? Haz lo que te pegue la gana. Así de simple. Así de simple. No podemos tomar de la Biblia lo que nos conviene. Vaya conmigo al Salmo, el Salmo más largo, el Salmo 119. En los primeros 4 versículos nos dice esta verdad. Salmo 119 del 1 al 4. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tercer concepto de esta mañana. Ya le expliqué 2 conceptos. El primero es: la Biblia es soplada, es inspirada. El segundo concepto que acabo de explicar es que la Biblia es la palabra de Dios, es autoridad y por lo tanto tiene derecho a gobernar mi vida. Es soplada, es autoridad. Número 3 y último concepto de esta mañana: la Biblia es infalible. La Biblia es infalible, y si es infalible, entonces por lo tanto es confiable en lo que respecta a lograr sus propósitos. Isaías, el profeta Isaías, lo dijo de esta manera: porque como desciende la lluvia, piensa en la imagen. Me encanta todas las figuras retóricas, la poesía que la Biblia tiene, porque tiene poesía, tiene de todo, tiene ciencia, tiene palabras de sabiduría. Pero me encanta esta figura de Isaías. Piénselo como ahora estos días de lluvia, pero dice, fíjese: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no se regresa, ¿verdad? No vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada vez que tú y yo recibimos la palabra de Dios, exponernos, por ejemplo, en esta reunión, en el grupo familiar, en la zona, en cualquier reunión donde su palabra es dada, usted y yo estamos exponiéndonos como cuando va a la playa y se tira en la playa a recibir el sol. ¿Cómo va a quedar? Dígalo bien, como yo. Así como yo. Bronceado, moreno, prieto. Es inevitable, ¿sí o no? Es inevitable, aunque esté nublado. Es lo más peligroso, porque luego se anda quemando la espalda y dice, no hay tanto sol, pero es cuando más se quema. ¿Le ha pasado? ¿Ok? Si no le ha pasado, pues vamos a orar, pues, para que le pase. En la playa, aunque eso me pase, dice. Ok, bien. Así como nos exponemos al sol, cada vez que usted y yo estamos en una reunión donde la palabra de Dios es expuesta, es como una lluvia, es como la nieve. Algo está pasando en tu interior, algo está pasando en tu vida. Tú no te das cuenta, como tampoco nos damos cuenta lo que pasa en la tierra, pero de repente ya viste que nació una plantita y esa plantita crece.
Y esa plantita al rato tiene una semilla y esa semilla tiene un fruto. El fruto es para que me lo coma y la semilla es para que la siembre. Me acaba de traer una calabaza mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? ¿Quién me trajo una calabaza? Despierten a mi hermano que me trajo una calabaza. Abuelito de Richie, de Ricarda, Melitón. ¿Dónde está? Me trajo una calabaza. Me gusta la calabaza. Con leche, piloncillo, canela y sus semillas. Aleluya. Pero me dijo, me guarda unas semillas porque ya no tengo para sembrar. ¿No me dijo eso? Hace ratito. Entonces, cómase unas y guárdeme otras, unas 20 me dijo. Para que siembre otra vez. Bueno, la palabra cae, riega tu vida, te humecta, te da vida, te da un fruto y luego tienes fruto para ti, fruto para otros, pero tienes una semilla que sembrar en otras personas. Cada vez que tú y yo hacemos esto, entonces dice el Señor, no volverá a mí vacía. Tú te expusiste esta mañana a la palabra y la palabra está haciendo un efecto en tu vida. Porque no es mi palabra, es su palabra. Y porque no soy yo, es el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y aunque yo estoy predicando aquí un mensaje, Dios a cada uno le está diciendo una cosa en particular de lo que cada uno necesita, de lo que cada uno sabe de su vida en particular y que solo el Espíritu Santo sabe con usted, porque Él lo sabe todo. Es así entonces como funciona. Será prosperada y hará lo que yo quiero. Me encanta eso. Sino que hará, ayúdeme, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada. Estaba bien la cita. En aquello para que la envíe. Lo que la Biblia dice que sucederá, sucederá. ¿Ok? Tarde o temprano. Y lo mismo es para tu vida. Si Dios te dio una palabra, sucederá. Si Dios te dijo algo, sucederá. Porque Él lo envía y ahorita está germinando y está teniendo un proceso en tu vida. Quiero poner una aplicación clave aquí. Si usted cree que la Biblia, con todo lo que hemos investigado esta mañana, y usted cree con todo su corazón que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo viviría de modo diferente? ¿Qué cambio produce esto, este conocimiento en tu manera de vivir? ¿Qué cambio tendría que producir? Quiero decirle y poniéndole gráficamente que la vida después de Cristo no puede ser vivida como la veníamos viviendo. La Biblia, puedo ponerlo de esta manera, es como un lente con que vemos el mundo. Ya no podemos ver las cosas que ocurren como cualquier persona, sino que vemos, cada uno de nosotros ve el mundo y cada día ve desarrollarse las circunstancias de su vida a través de unos lentes. Estos lentes son la Biblia. Por ejemplo, cuando tú miras al pasado, pon como persona, voltea sobre tu hombro y trata de ver a la persona que está atrás así. ¿Alcanzas a ver? No, ¿verdad? Pero si volteas así y le haces así y pones unos lentes o pones un espejo acá, vas a ver bien, como un retrovisor. Ni siquiera necesitas meter así tanto el cuello, así, y lo estás viendo. La Biblia es eso. Tu pasado ya no lo vas a ver como lo ven los demás, como te juzgan los demás, como te critican los demás, porque la Biblia te va a enseñar que tu pasado, aunque fue duro, aunque fue difícil, fue necesario. Porque si no te hubiera pasado lo que te pasó, no estarías aquí esta mañana diciendo amén. Es un lente. Cuando tú ves tu presente a través de esos lentes,
Estás mirando que las circunstancias que están ocurriendo son muy dolorosas, son muy difíciles, son muy complicadas, pero Dios está contigo. Y entonces tú puedes tener las herramientas, las armas para poder salir adelante de cualquier prueba, porque Dios y su palabra está en ti. Y cuando tú haces así, generalmente cuando queremos ver de más lejos, ¿verdad? Le hacemos así. ¿Ok? Aunque le hagas así no vas a alcanzar a ver mucho. Yo nunca he entendido por qué hacemos eso. Si queremos ver más, ¿por qué cerramos los ojos? Son preguntas que yo me hago de repente. Entonces, nunca me las explico. Pero entonces, si te pones unos binoculares, vas a alcanzar a ver no solamente aquí, sino mucho más allá. ¿Cierto? Eso es la Biblia. Tú puedes mirar tu futuro, tú puedes mirar lo que Dios tiene preparado para ti, aunque el mundo diga lo contrario. Dios dice: tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y te voy a bendecir, y te voy a levantar, y te voy a restaurar, y voy a hacer contigo todo lo que dije, porque mi palabra nunca regresa vacía. Y entonces tú vas a cumplir el propósito de Dios. Así que estamos obligados y motivados a estudiar la Biblia con el fin de entender su voluntad para nuestras vidas. Si tú quieres seguir viviendo la vida como una pirinola, como un satélite dando vueltas en lo mismo, entonces no leas la Biblia. Pero si tú quieres saber por qué estás aquí, por qué te hizo, a dónde vas, qué vas a alcanzar, ¿qué soñó Dios para ti? Entonces lee la Biblia y estudia la Biblia. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. 12:2. Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted piensa que la vida de alguien que sirve a Dios debe ser o ha de ser color de rosa? Y tal vez cuando usted me ve a mí o ve a algún pastor y piensa: no ha de tener problemas, pues tiene la palabra de Dios, tiene a Dios. Hay algunas personas que hasta me han dicho: ore usted por mí que está más cerquita del Señor. Eso es falta de doctrina, ¿eh? Y puede pensar entonces que no hay problemas, que no hay circunstancias, que no hay situaciones dolorosas que afrontar. Y a veces ni siquiera tienen que ver con lo externo, a veces es interno, a veces luchamos y batallamos con un montón de cosas. Y quiero decirle que esa vida no es real. Jesús tenía a sus discípulos, pero también tenía a Judas. Jesús le encantaba estar con sus discípulos, pero también sabía que tenía que ir a la muerte. Jesús le gustaba comer con sus discípulos, pero también de repente se iba al monte a orar y ayunar, a afligir su carne. No hay secreto. La Biblia que tú tienes es mi misma Biblia. Los problemas que tú tienes son los mismos. Y si te cuento los míos, vas a llorar. ¿Cómo le hacemos entonces? Dice la Escritura: no te conformes a este siglo, sino transforma por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No la entiendo. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me agradan, hay situaciones que quisiera arreglar por mí mismo, por mi propia mano, cortar esto y decir: ya estuvo. Pero no es así. Es como Dios dice. Si quiero que haya bendición, si quiero que sea prosperado el asunto, no lo puedo hacer como yo digo, aunque quisiera. Hay veces que quisiera hacer cosas,
pero la palabra de Dios es autoridad para mi vida. ¿Me dan ganas de pasarla por alto a veces? ¿Usted qué cree? Pero no lo hago. ¿Es difícil? ¿Fácil? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia tiene toda la verdad. Conforma toda la verdad. Y si usted quiere tener la verdad, usted tiene que sumergir su mente. Lo voy a hacer gráficamente. Usted tiene que sumergir su mente en la verdad, para que entonces sea guiado por la verdad, pero no su verdad, no la verdad de los demás, no la verdad de su abuelito, de la tradición, sino la verdad de Dios. Salmo 119, versículo 97. Yo no puedo amar a Dios de la manera que lo amo, sino amar a su palabra. Dice la Escritura en el versículo 97. Léalo conmigo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Vuélvalo a decir, solo eso. Oh, cuánto amo yo tu ley. Otra vez. Oh, todo el día es ella mi meditación. Así que los principios de la Biblia deben gobernar nuestras vidas. Deben gobernar nuestras vidas, incluso cuando no entendamos plenamente o no nos guste lo que nos está enseñando. Es su palabra. Proverbios 3, versículo del 1 al 6. David le decía a Salomón, y Salomón le fue dada sabiduría, más sabiduría que cualquier hombre después de Cristo, por supuesto. Y David le decía a Salomón: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Søren Kierkegaard, un gran teólogo del siglo XVIII, escribió un día: la Biblia es muy fácil de entender, pero nosotros los cristianos somos un puñado de intrigantes timadores. Fingimos ser incapaces de entenderla porque sabemos muy bien que en el momento en que la entendamos estamos obligados a actuar en consecuencia. Hacemos como que no entendemos para no hacer lo que dice la Biblia. Pero no podemos avanzar al siguiente nivel, no podemos ir a lo que Dios tiene para nosotros si seguimos fingiendo que no entendemos. Quiero terminar con Hebreos 4:12. Ya lo leímos, pero quiero que se quede guardado en su corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, su palabra, la palabra de Dios, tiene la manera de calar hasta los huesos. Así que no seas cobarde, esfuérzate y sé valiente. No le saques a obedecer a Dios. Quiero concluir que la Biblia no es un libro de sugerencias, ¿ok? La Biblia no es un libro de sugerencias. La Biblia es la palabra de Dios. Y como tal, entonces, tú y yo tenemos que permitir que gobierne y que guíe cada aspecto de nuestras vidas. Cada uno. Permítelo que lo haga. Porque si tú lo haces, entonces le estás dando el gobierno a Dios en tu vida. Solo tienes que decidir algo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No me lo digas a mí, díselo al Señor. Y si estás de acuerdo, entonces vive conforme a lo que dice la palabra. Y si no estás de acuerdo, pues también está bien. El resultado final lo vas a obtener tú. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Crees que la Biblia tiene derecho a ser tu norma de fe y conducta? Ese amén está muy aguado. Acuérdate que sin balón no hay fútbol. Sin Biblia no hay vida cristiana. Por cierto, fuimos campeones. Y desde entonces estoy acostumbrado a alcanzar lo que me propongo. Me cueste lo que me cueste. Porque el balón sigue siendo el mismo para todos. La Biblia también. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es el aliento de vida que necesito cada día. Solo tu palabra me hace mantenerme firme y estar fuerte. Es en tu palabra donde encuentro paz y descanso en mi alma, Señor. Es en tu palabra donde puedo mirar el futuro de mis generaciones. Es en tu palabra, Señor, donde puedo mantenerme y donde puedo cimentar mi vida. Pon hambre y sed de tu palabra en mi vida, Señor. Pon un deseo, casi como una locura cada día por leer tu palabra, que no pueda dormir, que no pueda salir de mi casa si no he leído tu palabra. Que no pueda tomar una decisión, Señor. Inquiétame cada vez que tenga que tomar una decisión sin consultar tu palabra. Espíritu Santo, bendícenos esta mañana. Pídele esa pasión por la palabra. Con tus propias palabras, dile: Señor, pon pasión en mi vida por tu palabra. Como el ciervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. Habla con Él, por favor. Yo no soy quien tiene que hablar con Dios por esto. Ven, Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, por favor. Bendícenos, Señor, por favor. Toma un momento ahí en ese lugar. Aprende a estar un momento en la presencia de Dios.
momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti. Póngase de pie un momento, dígale conmigo. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, declárelo. Todo daría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu poder. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Jesús. Los jóvenes que estuvieron en Chazac, ¿dónde están? Vengan aquí al frente, los jóvenes que estuvieron en Chazac. Los que recibieron algo en Chazac, vengan, vengan. No me vean a mí, vean al frente. Vean hacia allá. Todos los jóvenes, tú ahí quédate. Tú ya estás dando.
¿Recibieron algo del Señor? ¿Recibieron algo del Señor? No escucho. ¿Sí, amén? Ok. ¿Alguien tiene hambre del Señor? ¿Alguien tiene hambre del Señor? ¿Alguien dice, yo necesito que Dios ponga en mi corazón algo que se perdió, algo que ya no encuentro? No puedo encontrar la esencia, esa palabra, todo me da miedo, pienso que Dios ya no está conmigo. ¿Alguien tiene ese tipo de pensamientos? Ok, venga aquí al frente, que uno de estos jóvenes ore por usted. Pero venga con fe. Líderes, ya saben lo que tiene que hacer. Y los demás que están caminando con el Señor y están teniendo una relación, vamos a seguir adorando al Señor desde el principio. Por un momento en tu presencia, por un minuto nada. Líderes, atentos. Por un destello de tu gloria, impongan manos, declaren lo que el Señor les dijo. Aviven a esta gente, avívenla, sin miedo, sin miedo. Ustedes recibieron de Dios. Tengo hambre de ti, de tu fragancia, hambre que duele, que debilita. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, Richie. Hambre que duele, que debilita. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Jesús. Tengo hambre de ti. Jóvenes, impongan manos en la cabeza, que el Espíritu Santo nos toque. Declaren una llenura del Espíritu Santo. Ora por tu mamá, Derek. Espíritu Santo, sopla. Sopla, Señor. Sopla. Sopla. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla y llena estas vidas. Porque la palabra de Dios es inspirada, es soplada. Iglesia, levante sus manos todos. Padre, bendigo a tu iglesia esta mañana y declaro que tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió del cielo para inspirar a hombres y mujeres que tuvieron que ver en todo este proceso de la palabra, Señor, te pido que ese mismo Espíritu que está en nosotros y que cada día nos guía y nos enseña, ese mismo Espíritu sople esta mañana en nosotros
y podamos recibir un toque tuyo, Señor. Aun si estamos caminando contigo, que podamos seguir teniendo esa pasión por buscar tu palabra, por meditar tu palabra, Señor. Y aquel que está apático, Señor, enciende tu fuego ahora en ellos. Cambia, transforma sus vidas por medio de la palabra. Solo tú eres Dios, solo tú eres bueno. Y ¿sabe qué? Si tuviéramos aquí al autor de un libro, le daríamos una ovación, pero aquí está el autor del libro de libros, la Biblia. Dale un aplauso al que vive para siempre, al que nos ha dado vida y vida en abundancia a través de su palabra. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita. Tengo hambre de tu fragancia, Señor. Que debilita. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, la palabra de Dios dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Así que esta mañana, si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy quiero invitarte. Si la palabra de Dios tocó tu corazón, esta mañana arrepiéntete de tus pecados, para que sea todo borrado y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a tu vida. Así que quiero guiarte a hacer esta oración para que con todo tu corazón te arrepientas delante de la presencia de Dios y puedas recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite esta oración junto conmigo y con la iglesia. Y di: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y que borres toda mi maldad. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mí, para el perdón de mis pecados. Y el día de hoy, conscientemente, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y quédate para siempre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Por favor, manténgase de pie. Los demás tomen su lugar y levante su mano para que podamos